Vale, ahí se está grabando. Bueno, quizás vamos a ir comenzando con los que ya estamos conectados. Ya tenemos 6. Faltan 4. Si se conectan, pues ahí los agregamos. Solo me confirman si ven mi pantalla. Sí, se ve todo bien, profe. Ok, gracias. Ok, gracias Arnulfo. Bien, nos habíamos quedado ayer haciendo un pequeño repaso de base de datos porque decíamos que lo íbamos a utilizar a partir de ahora, que vamos a comenzar a conectar dos cosas, el código y la base de datos. Por acá yo descargaba hace ratito, googleando por ahí me encontré esta pequeña imagen, quiero compartírselas con ustedes antes de comenzar la clase. Solo vamos a esperar que abra o lo vamos a abrir con otro programa más rápido. Ahí está la imagen. Uy, muy grande. Ahí está. Si se fijan, esa imagen representa un sistema. Si nos fijamos, tenemos en un extremo un lenguaje y tenemos en el otro extremo una base de datos. Esos son los dos componentes básicos de un sistema. Tengo un código y tengo en el otro extremo la base de datos. La tarea de nosotros es crear esta parte de en medio. Y esta parte de en medio, si usted se fija, representa, bueno, hay una maquinita que representa procesos, que es lo que nosotros vamos a programar en la vida real. Vamos a comenzar a ver un poco más real las cosas. Vamos a comenzar a conectar ya el lenguaje con la base de datos. Yo puedo ser muy bueno, puedo ser un excelente programador, pero también necesito conocer de base de datos. Yo puedo ser también muy experto en base de datos, pero de repente también necesito saber un poquito. No necesariamente para crear un sistema yo tengo que ser experto en ambas partes. Recuérdense que generalmente un sistema lo componen o lo hacen un grupo. Entonces siempre hay personas que se dedican a la parte del diseño gráfico, hay personas que se dedican a la parte del desarrollo, hay personas que también se dedican a la parte de la base de datos. Así que no necesariamente un programador tiene que hacer todas esas cosas. Si las puede hacer, pues mucho mejor, tiene muchas más ventajas en el entorno laboral. Pero si no, yo me puedo dedicar perfectamente a programar. No me meto en la parte del diseño gráfico. Para eso hay otras personas, pero repito, si podemos hacer todas las cosas a la vez, es mucho mejor. Entonces, esto representa un sistema. Tengo un lenguaje, acá adentro hay muchos procesos que son los que nosotros vamos a programar y todo esto está conectado a una base de datos. Básicamente, la base de datos es el alma del sistema. Por eso yo les decía ayer, eh, si no se recuerdan de algunas cosas, repásenlas, porque sí lo vamos a utilizar. Y pues este módulo no es de base de datos, es de programación. Entonces ahí teníamos una imagen pequeña que representa un sistema. El día de ayer nos hemos quedado, yo les decía, les presentaba un pequeño problema con respecto a esta base de datos. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Y yo les decía cómo puedo extraer campos o datos o registros de esas dos tablas. Y les hacía la pregunta a ustedes y les quedaba como una pequeña tarea, que es donde vamos a comenzar ahora. Y luego continuamos. Ya continuamos de lleno conectándonos directamente a la base de datos desde PHP. Entonces me gustaría escuchar a uno o dos personas cómo puedo resolver el problema que yo les planteaba el día de ayer. Voluntariamente, alguien que abra su micrófono. Pero hace la consulta directamente ahí Ah, ok. para probarla. Sí, sí, hagámosla acá. Usted me va Ah, dictando y yo la voy escribiendo. ok, de momento. A ver, select. Select. La tabla se llama estudiante.nie. Estudiante punto. Nie. Nie. Ajá.
Como estudiante punto nombre. Sí. Como estudiante punto teléfono. Y... ¿Cómo se llamaba? La otra se Grados llama... punto grado. Ok. Ah, no, no, no. Sí, la tabla se llama Grados punto grados. nombre, creo que le tiene. Exacto, aquí me despliega ahí los puede ir viendo, tiene tres campos, ID grado, nombre y responsable. Ah, sí, sí, sí. Entonces, Grados punto nombre. ok, hasta ahí. ¿Y join? No, no, no. From. Ajá, From. ajá, Fua. Estudiante. estudiante, sí, Inner join. inner join, ajá, Grados. grados, On. ujú, Estudiante.id. ¿Cómo se llama? Estudiante.id grado, creo que le tenía. Sí. ID guión bajo grado, ajá, Es igual. ujú, Grados.id grado, creo que le tiene también. grados.id guión bajo grado. Hasta ahí nos quedamos o falta algo. Yo digo que ahí. Vaya, si se recuerdan, el problema decía que yo quería ver los datos del estudiante, el NIE, el nombre, pero también quería ver el nombre del grado al que pertenecía. Eso me llevaba a un problema. Tengo ciertos campos en una tabla y tengo otro campo en otra tabla. Eso me obliga entonces a crear una consulta a dos tablas. Como me ha planteado el problema Rommel, está excelente. No recuerdo si a ese problema le habíamos agregado algo extra y decíamos que queríamos ver solo los estudiantes que pertenecían al 3DS. No recuerdo si le agregamos ese pedacito o nos quedamos hasta ahí nada más. Si nos quedamos hasta ahí nada Mm, más, perdón, ¿qué me iba a decir? Se puede hacer, se puede solo dos palabras más y le pueden agregar para filtrar de cierto grado y eso. Pero... Exacto, ya lo vamos a terminar. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, lo que me va a devolver son tres campos. Me va a devolver el NIE, que está en la tabla estudiante, y me va a devolver el nombre que está en la tabla de estudiante. Aparte de esos dos campos, me va a devolver, agregamos el teléfono, no me acuerdo en qué momento agregamos el teléfono. Vamos a quitar el teléfono. Solo vamos a dejar el NIE que está en estudiante, el nombre que está en la tabla estudiantes y vamos a dejar el nombre pero que está en la tabla grados, que es el que dice primer año de desarrollo de software y todo eso. Entonces me va a devolver estos tres campos. ¿De dónde me lo va a devolver? Me lo va a devolver de la tabla de estudiante. Pero como recuerden que tengo dos tablas, yo le digo inner join unido a grados, es decir, que voy a extraer tanto datos del estudiante como datos de grados, que son las dos tablas. Cuando, cuando él encuentre que el estudiante, el ID grado en la tabla de estudiante, sea igual a ID grado en la tabla grados. Y aquí es donde comienza a funcionar lo que son las llaves foráneas. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, lo que me va a devolver son tres campos. Si se fijan, el NIE, el nombre que pertenecen a la tabla estudiante y el nombre que pertenece a la tabla grados. Entonces me dice que fulano, Pepe Gangas dice por acá, pertenece a tercer año de software. ¿Qué pasa si yo quisiera extraer solo los estudiantes que pertenecen al tercer año de software, digamos? Al tercer año de software. A esta misma consulta que ya tengo le voy a agregar un filtro, como decía su compañero Rommel. Simplemente le digo where para filtrar. Yo sé que grados tiene una tabla, grados tiene una columna que se llama ID grado. Entonces digo, cuando grados, la tabla grados, en su columna ID grados sea igual, yo ya sé que yo lo tengo codificado 3DS. Entonces ahora me va a devolver todos los registros, pero cuando el grado corresponda a 3DS, que es el código. Y vean, ahora me ha devuelto solo los estudiantes que pertenecen al tercer año de desarrollo de software.
Y de esa manera pues yo puedo ir filtrando más y más. Puedo hacer consultas más complejas como lo veíamos o decíamos el día de ayer. Eso es una consulta bastante sencillo. Esta consulta yo la puedo hacer un poco más pequeña, la puedo acotar. Cómo puedo hacer, o sea, cómo puedo extraer exactamente lo mismo modificando esta consulta? Esto simplemente es un pequeño truco, no es nada obligatorio, es un pequeño truco que se hace. Por ejemplo, si yo quisiera que mi tabla estudiante, en vez de estar escribiendo todo el nombre de la tabla, le quiero escribir, por ejemplo, solo E. Y aquí tengo otra vez la tabla estudiante, pero yo quiero nombrarla como E nada más. Grados, yo no quiero escribir la palabra completa grados, quiero renombrarla y quiero que mi tabla ahora se llame G. Para que esto funcione, yo debo de agregarle un alias a la tabla o un sobrenombre, digamos. Ese sobrenombre es temporal. Mientras se ejecute el script, funciona. No es que la tabla a partir de ahora se va a comenzar a llamar E. El nombre de la tabla no va a cambiar, solamente es temporal. ¿Cómo hago que esto funcione? Aquí donde digo from estudiante y ahora le digo as E. Como quien dice, ahora te llamas E. As E, con eso yo le estoy agregando un alias temporal. Entonces aquí yo le dije que grados, ahora se va a llamar G. Entonces aquí le digo grados as G. Igual aquí ya no es necesario que utilice la palabra estudiante, sino que el nombre temporal que yo le he agregado a la tabla, que es E. Y aquí grados tampoco, solo uso la letra G. De igual manera aquí el resultado va a ser exactamente el mismo. Lo único que he logrado es que la consulta se haga un poco más pequeña. La he reducido, pero realmente es lo mismo. Si yo corro esto, el resultado es el mismo. Entonces no es que he modificado nada. La tabla sigue llamándose estudiante y la tabla sigue llamándose grados. Solamente, repito, es un pequeño truco para poder hacer la consulta más reducida. Ahora bien, veamos cómo conectamos entonces PHP con, con MySQL. En la vida real, la base de datos, eh, bueno, recuérdense que el programador hace los sistemas no para él, sino para personas, para terceras personas, que muchas veces no tienen conocimiento ni de programación ni de base de datos. Es lo que se llama el usuario final. Por ejemplo, si yo hago un sistema para un banco, el usuario final va a ser el cajero. Probablemente el cajero ni sepa de base de datos o no sepa nada de programación. Entonces, el usuario final no es que va a usar PHP cuando quiera modificar un campo, cuando quiera hacer la inserción de un registro. Él no va a conocer y ni siquiera va a saber que existe todo esto de PHP Él no va a poder tener acceso a esto. Entonces, ¿cómo él o cómo este cajero que va a usar el sistema, cómo es que va a tener acceso a las bases de datos? ¿Cómo es que va a poder insertar, modificar, registrar, etcétera, 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 si él no va a tener acceso acá? Y es donde comienza a funcionar el sistema. Él va a tener una pantalla así bonita como la que nosotros que vamos a ver, como esta, digamos, un botoncito por acá, un botón que le diga aquí guardar y pues ese botón va a tener programado las funciones de guardar. Entonces lo que va a ver es algo así bonito, botones, colores, algo bonito. Pero detrás de todo eso va a estar todo lo que veíamos en la imagen, la parte del proceso, la parte de programación, que es la que le corresponde a usted en este caso. Entonces, ¿cómo voy a comunicar a PHP con el servidor? Y ahí es donde viene la magia del lenguaje de programación. No sé si antes de pasar a la parte de la programación para poder eh, amarrar, digamos, PHP con MySQL, hay alguna consulta con respecto a esto, con respecto a las bases de datos. Si no, pues pasamos a lo siguiente. Pero antes de pasar, pregunto, no sé si hay alguna consulta con respecto a esto.
Bien, si no hay ninguna consulta, pues yo continúo. Bien, hay un servidor. Todos sabemos a estas alturas que es un servidor. Hay un servidor que me lo instala PHPMyAdmin cuando yo instalo el WAM Server. Es un servidor local. ¿Qué significa que sea local? Pues que no hay nada alojado todavía en la web. Todo lo tengo en mi máquina, pero como tengo un servidor, yo todo lo puedo probar acá y me aseguro que cuando ya todo esté funcionando, pues yo puedo subir el sistema a la web. Entonces yo tengo un servidor. Ese servidor es local. Ese servidor se llama localhost por ser local. Es un servidor y se llama localhost. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque eso nos va a servir ahorita. Entonces, mi servidor se llama localhost. Listo, localhost. Cuando yo entro al servidor, voy a cerrar sesión. Cuando yo entro al servidor, utilizo un usuario. El usuario que yo estoy utilizando es el usuario por defecto y se llama root. No tengo contraseña. Viene libre por defecto. ¿Puedo agregar una contraseña? Sí puedo. Eso lo vamos a ver más adelante en el módulo de administración de base de datos. Entonces, ojo a lo que voy diciendo. Lo que voy mencionando lo vamos a utilizar a continuación. Ya dije que tengo un servidor. El servidor que instala PHPMyAdmin se llama localhost. Tengo un usuario que se llama root o raíz. No tengo contraseña. Me logueo. Inicio sesión. Y tengo bases de datos. Tengo bases de datos. Tengo bases de datos. Y a ver si encuentro lo que necesito por acá. Bueno, si usted se recuerda el año anterior cuando veíamos Java, hablábamos de configuración del servidor y decíamos que el servidor Tomcat, si alguien se recuerda, tenía como puerto de salida el puerto 80. Ese es por defecto el puerto que trae el servidor Tomcat. Entonces, de alguna u otra manera, yo debo de decirle cada servidor tiene su propio puerto. Es el puerto que utilizamos para salida. El puerto de MySQL es 3308. No lo encuentro por acá. Creo que aquí aparece cuando cargamos el inicio. No aparece. Bueno, cuando entramos a localhost, creo que sí aparece. Acá está. Aquí me dice que la versión de MySQL es el 8.0 y pues ahí está. Y que el puerto definido para MySQL es el 3308. Entonces este puerto también téngalo por ahí anotadito o téngalo a la mano o téngalo bien en mente que el puerto de salida de MySQL es 3308. Para MariaDB, si estuviéramos usando ese servidor, es 3306. Dicho lo anterior, voy a ir acá. Voy a ir a PHP. Si se fijan, acá tengo un archivo en blanco y yo quiero hacer una conexión directamente con el servidor. Yo quiero conectarme, voy a volver acá. Yo tengo bases de datos. Tengo una, dos, tres, bueno, tengo ahí más o menos 5 bases de datos creadas. Voy a quedarme con esta que dice 2DS. Vamos a trabajar un poquito con esa base de datos. Y tengo una tabla que se llama estudiante. Eso lo veíamos el día de ayer. Esto ya lo veíamos. Tiene ciertos campos. Ya vamos a ver los campos. Vamos a dejar ahí tranquila ahorita la base de datos. Voy a regresar acá. Y yo quiero gestionar, quiero comenzar a gestionar mi base de datos, pero desde afuera. Ya no insertando los registros ahí, ya no logueándome, sino que yo quiero hacerlo desde afuera. Entonces aquí es donde comienza a cobrar vida el sistema. Entonces, yo necesito de alguna manera conectarme o llegar desde aquí, desde PHP, llegar hasta MySQL. ¿Cómo lo hago? PHP ya nos proporciona funciones para realizar cierto tipo de trabajos.
cada trabajo diferente que realizamos en PHP tiene sus funciones. Por ejemplo, la parte de arreglos, PHP maneja sus propias funciones para trabajar arreglos. Y así sucesivamente. Hay un montón de funciones que PHP ya están definidas. Solamente es cuestión de conocerlas y de saber su sintaxis. Entonces, para la parte de las conexiones y todo eso, hay funciones ya definidas por PHP. Una de esas funciones se llama MySQL Connect, que es la que me va a permitir a mí enlazar PHP con MySQL. Entonces yo puedo crear una variable, le voy a llamar a esta variable con de conexión, o le vamos a poner la palabra conexión. Voy a crear entonces una variable que se llame conexión y que esta variable me guarde a mí la cadena de conexión que me va a permitir establecer comunicación con el servidor. ¿A qué va a ser igual esta variable? Va a ser igual a la función MySQLi. MySQLi. Si usted ve en algún libro o de repente busca esta función en internet, probablemente le aparezca así, sin la i. En la versión 5.0 hacia abajo se utilizaba MySQL, así como lo están viendo en pantalla, sin la i. Luego se le incorporó esta otra. Entonces de repente puede ser que la encuentre así y probablemente le funcione, pero de repente puede ser que le dé alguna advertencia también porque ya está desfasada. Entonces le vamos a agregar el palito ahí, le vamos a agregar la i, MySQLi, _connect. Esta es una función que espera recibir ciertos parámetros. Si se fijan, desde el momento que yo abrí el paréntesis ya me comienza a mostrar acá qué parámetros él va a recibir, así como cuando escribimos una función en Excel, que nos aparece en la parte de abajo como qué parámetros, el orden en que él espera ciertos parámetros. Esta función recibe ciertos parámetros, son el servidor, el usuario, la contraseña, la base de datos y de preferencia también el puerto. Por eso les mencionaba todas esas partes hace ratito y les decía ténganlo en cuenta o fíjense bien qué es lo que estoy, préstenle atención a lo que estoy diciendo. Repito, recibe o él espera recibir el nombre del servidor, el nombre del usuario, la contraseña, la base de datos y el puerto. ¿Cuál es el servidor que vamos a usar? Mi servidor se llama localhost. Y eso el parámetro se lo envío entre comillas simples. Localhost. El siguiente parámetro que él espera es el nombre del usuario. Cuando yo entro a phpMyAdmin, el usuario que uso, si se fijan o si se recuerdan, es root o raíz. ¿Eso se puede cambiar? Sí se puede cambiar. Y todo eso lo vamos a ver en la parte del módulo de administración de base de datos. Mi usuario se llama root. Cada parámetro lo voy separando por coma. Ahora me pide el password o la contraseña. Si se recuerdan, para entrar yo no tengo ninguna contraseña. Entonces significa que la contraseña va vacía. Solo le mando las comillas dobles, pero ni siquiera un espacio. Recuérdense que vacío no es lo mismo que un espacio. Un espacio cuenta. Entonces yo no tengo ninguna contraseña, entonces le mando solamente las comillas. Luego me pide la base de datos. Mi base de datos se llama 2DS. Luego me dice el puerto. El puerto es 3308. Si se fijan lo pide como un entero, pero si lo agregamos entre comillas simple tampoco pasa nada. Lo vamos a dejar sin la comilla. Cierro y listo. Ya tengo creada mi cadena de conexión. Mi cadena de conexión yo se la he agregado a una variable que le he llamado conexión. Repito, recibe 5 parámetros. Probablemente el puerto no sea necesario, pero de preferencia hay que dárselo. En mi caso, si no le escribo el puerto, no me conecta.
En su caso puede probar sin escribírselo, prueba y si le conecta, pues chévere. Si no le conecta, agréguelo. Repito, 3308 es el puerto de MySQL. ¿Qué me pide entonces la función MySQL y Connect? Me pide el nombre del servidor. Si esto estuviera alojado en un host en internet, probablemente yo aquí escribiría, por ejemplo, una dirección web, www. O la IP del servidor donde esté alojado. Pero aquí como estoy dentro de un servidor local y mi servidor que me instala phpMyAdmin se llama localhost, entonces yo le agrego el nombre y es localhost. El usuario es root, no tengo contraseña, me quiero conectar a la base de datos 2DS utilizando el puerto 3308. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo compruebo que sí realmente estoy llegando al servidor, que estoy llegando desde PHP? Voy a preguntar y voy a decir if y voy a mandar la cadena. Y como la cadena la tengo guardada en una variable que se llama conexión, digo if connection. Recuérdense que if me devuelve un booleano, o me devuelve falso o me devuelve verdadero. Entonces con eso lo que estoy haciendo es ejecutando todo esto. Estoy ejecutando la función MySQL y Connect y le estoy enviando todos estos parámetros. Entonces digo acá las comillas. Entonces acá pregunto, ¿hay conexión con el if? Solamente para comprobar vamos a dejar un mensaje y vamos a decir conexión exitosa. Si no se logra conectar al servidor, él me va a devolver un falso. Entonces le vamos a decir error en la conexión. Error en la conexión. Probemos este archivo, vamos a ver qué ha pasado, si hay comunicación entre PHP y MySQL. Voy a guardar este archivo, voy a ir a mi navegador y mi archivo se llama conexión.php. Y si nos fijamos nos dice conexión exitosa, significa que los parámetros que le hemos enviado, todos los parámetros que están acá, existen. Y entonces él se logra conectar sin problema. Voy a quitar el puerto. Voy a ver qué pasa si quito el puerto. Actualizo. Y ahí me dice el error. Aquí me dice un node database, base de datos desconocida. Él no encuentra o no se puede conectar o no encuentra, mejor dicho, dejémoslo hasta ahí, no encuentra la base de datos 2DS, pero no porque no exista, sino porque no puede acceder al servidor. Y aquí me dice error en la conexión. ¿Por qué ahora me dice error en la conexión? Porque vio que esto me devolvió un falso. Entonces él se fue a la parte negativa. Entonces lo ideal es agregar el puerto. Repito, lo podemos agregar tanto como entero como un string. Él nos lo pide como entero, así que lo vamos a dejar por el momento como un entero. Entonces 3308 y ahí vemos que sí nos conecta sin problema. Ahí está, conexión exitosa, ya accedimos al servidor. Si yo quisiera saber cuál es el error por el cual no se está conectando mi código a la base de datos, yo puedo concatenarle por acá algo extra utilizando una función que se llama MySQL y Connect Error. MySQL y Connect Error. Y esto es lo que esta función lo que me va a traer es el error que me está mandando el servidor y lo va a concatenar acá donde dice error en la conexión y me va a dar por qué no se conecta. Entonces, si actualizo acá, bueno, aquí no me da el error porque todo está bien. Voy a borrar algo a propósito y le vamos a decir que se conecte a una base de datos que se llama DS. La base de datos DS no existe, por lo tanto debería de caer acá. Veamos el error que ahora me dice.
Y aquí, bueno, me aparece nuevamente el error, pero ahora me está concatenando también el error acá. Y esto viene desde el servidor de MySQL. Entonces me dice error en la conexión y el error es, bueno, me aparece en inglés, me aparece unknown database, me dice la base de datos es desconocida, no la encuentra. Entonces ella me está concatenando también el error. Vamos a arreglar esto, 2DS, y ahora sí, pues me debería decir conexión exitosa, porque sí, él sí se va a poder conectar a mi servidor. Ahí está, conexión exitosa. Entonces, ahora que ya estoy conectado al servidor desde PHP, ¿qué puedo hacer? Algo que no se les olvide es que como yo inicié una conexión al servidor, es decir, tengo abierta una conexión al servidor, al final siempre es bueno cerrar esa conexión. Como la abrí, repito, siempre es bueno cerrarla. ¿Cómo cierro la conexión a mi servidor? Le digo MySQL, MySQLi-close. ¿Cómo se llama mi conexión? Se llama, eso lo tengo en una variable. Entonces quiero cerrar la conexión que se llama conexión. Ya la cerré. Siempre es bueno dejar cerrada también la conexión. Si la abrí en X momento, al final de todo el proceso es mejor cerrarla para evitar algún tipo de problema posteriormente. Recuérdense que el sistema va a estar compuesto por muchas páginas y de repente puede suceder algo que no querramos. Entonces siempre es buena práctica hacer eso. Yo la abro, acá, aquí, desde aquí ya la estoy abriendo. Cuando la ejecuto, entonces aquí la cierro. Bien, entonces ahora que ya ya vi que tengo conexión al servidor, ¿qué puedo hacer? Yo puedo comenzar a hacer todo lo que yo puedo hacer desde acá. ¿Y qué puedo hacer desde acá? Puedo hacer inserciones, puedo hacer actualizaciones, eliminaciones, puedo mostrar, puedo ejecutar triggers, puedo ejecutar procedimientos almacenados, puedo ejecutar vistas, en fin, todo lo que a mí se me ocurra, yo lo puedo hacer ahora desde PHP, siempre y cuando tenga el conocimiento de cómo hacer aquello. Entonces vamos a comenzar por algo sencillo. Vamos a comenzar, por ejemplo, haciendo un insert. Yo acá tengo una base de datos, tengo una tabla llamada estudiante y tiene estos 5 campos. Entonces yo quiero hacer un insert. Vamos a comenzar haciendo un insert directamente desde PHP. Voy a colocar por acá abajo una línea. Le voy a colocar de nombre. Voy a crear una variable y le voy a poner inserción, le voy a llamar a esta variable. ¿Y qué va a tener inserción? Cuando nosotros estamos trabajando directamente en el servidor, pues yo lo que hago es cuando quiero crear un registro o quiero insertar un registro en la tabla, si se recuerdan, insert, into, la base, la tabla, valúes, y dentro de los paréntesis le mando los valores. Si se recuerda, eso lo hicimos ayer. Entonces eso es haciéndolo directamente desde el servidor, pero ahora estamos afuera. ¿Cómo lo hago entonces? Yo voy a hacer una variable, voy a tener una variable y esta variable me va a tener a mí el comando. ¿Cuál es el comando? Insert into estudiante values. ¿Qué valores espera la tabla llamada estudiante? Vamos a verla, si no me recuerdo, espera primero. Aquí están, en la parte izquierda, derecha, perdón, está el NIE. ¿Qué dato le voy a mandar al NIE? Le voy a mandar 1, 2, 3, 5 números 2. Ese va a ser mi NIE. Espera también un nombre. Como el NIE lo he definido como entero, no es necesario la comilla. Entonces ahora me pide un nombre, como es un varchar, entonces yo le agrego la comilla simple. Y le vamos a dar un nombre, José Roberto Pérez. Tercer parámetro, y como tercer parámetro él espera un teléfono. El teléfono está definido como un varchar, así que lo mandamos
entre comillas. Luego del teléfono le espera un ID grado. Tenemos que tener cuidado porque si el ID grado no existe nos va a dar un error. Yo sé que existe en el código de los grados un ID grado que se llama, por ejemplo, 2DS, segundo año de software. Y también él espera un parámetro fecha, él espera la fecha. Para las fechas, igual aunque sean del tipo date, se le manda como varchar, con la comilla simple. Listo, hay que tener cuidado ahí con la comilla doble. Si aquí abre una comilla, pues hay que cerrarla. Entonces, si se fijan lo que tengo acá en la variable inserción, es exactamente lo mismo que yo haría directamente en el servidor. Es exactamente lo mismo, pero ahora ¿cómo ejecuto esto? Acá pues estaba fácil, solamente era darle clic en continuar. Pero ahora yo necesito que PHP me ejecute esto. Entonces yo ya llegué acá, ya tengo esto, ya vi que yo creé mi conexión, ya pregunté si, pregunto que si hay comunicación, acá con este if, pregunto, ¿hay comunicación? Si hay comunicación, PHP va a caer acá y en vez de que ahora me mande un mensaje que dice conexión exitosa, mejor yo quiero que inserte el registro. Si hay conexión, pues que lo haga, que lo inserte. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo ejecuto este código? Le voy a decir if y voy a utilizar la función que se llama MySQL Query. Perdón, chicos. Hola. No, me voy a llevar toda la compu para que la prueben allá. Ajá. Ahí déjenme, me voy a llevar la compu. Sí, me voy a llevar todo. Adiós, señor. Entonces les decía que voy a necesitar hacer uso de otra función. La función que ejecuta comandos o ejecuta las consultas contra el servidor se llama MySQL Query. Query, traduciéndolo, significa consulta. Entonces le voy a decir MySQLi-query. Esta función espera dos parámetros. Espera la conexión, que yo la tengo en una variable que precisamente se llama conexión, y también la consulta. ¿Cuál es la consulta? Es el código que tengo acá. Entonces le digo, todo eso también lo tengo guardado en una variable, que mi variable se llama inserción. Entonces, coma, inserción. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy ejecutando esto, estoy ejecutando el insert into y todo lo que ustedes ven ahí en su pantalla. Lo estoy ejecutando con la función que se llama MySQLi query, y le estoy mandando como parámetro la conexión y lo que va a ejecutar dentro del servidor. Recuerden que if me devuelve o falso o verdadero. Entonces, si esto se da sin ningún problema, si el registro se da, él nos va a devolver un verdadero. Entonces, si a mí me devuelve un verdadero, yo simplemente pudiese decir ahorita, registro guardado exitosamente, por decir algo. Y eso me va a confirmar a mí que el registro sí se dio. Y aquí podemos poner un else. ¿Qué pasó entonces si no se... ¿Qué pasó si me dio un falso? Vamos a poner otro mensaje y decimos error. Vamos a dejarlo hasta ahí, error. Voy a guardar y voy a probar nuevamente a ver qué está pasando, a ver si esto realmente funciona. Enter. Y si se fijan, ahora me dijo registro guardado exitosamente. Veamos qué ha pasado en la tabla que se llama estudiante. Si se fijan, yo le mandé ahorita el nombre José Roberto Pérez con NIE 22222. Veamos
qué ha pasado en la tabla. Vamos a hacer un select, asterisco from estudiante. Debería de aparecerme el estudiante que se llama José Roberto Pérez. Si no, acá está. Si se fijan, tiene 222 José Roberto Pérez y pertenece al 2DS. Exactamente los datos que yo le estaba mandando acá. Intentemos nuevamente registrarlo a la persona. Y ahora me dice error. ¿Por qué me dice error? Alguien rápido así con el micrófono. ¿Por qué me dio error? Por el primary key, profe. Por la llave primaria, exacto. Yo estoy intentando registrar. Veamos si le podemos concatenar acá el error con MySQL Connect Error. Vamos a ver, le vamos a ver si nos deja concatenar para que nos diga el error. Connect Error. Vamos a ver si esto nos deja. Vamos a actualizar. Vamos a cambiar esto por un DAI. No nos está funcionando acá el MySQL Connect Error para que nos dijera cuál es el error realmente, porque si simplemente el usuario final no va a saber. Si yo le dejo error nada más, el usuario final no va a tener ni la más mínima idea de por qué me está dando el error. Claro, nosotros sabemos que nos está dando el error porque estamos intentando meter un registro duplicado porque sabemos que es una llave primaria. Pero el usuario final ni las luces, ahí va a pasar todo el día viendo la palabra error y no vas a ver ni qué rayos hacer. Entonces lo ideal es a veces concatenarle el cuál es el error para que la persona, el técnico, que si sabe un poco, ve el error y dice, el error es este. Pero no, le cambié el DAI en el otro lado, es aquí abajo. Vamos a ver si me funciona acá. No, de hecho el error que nos está mandando es en la parte de arriba. Pero por alguna razón no está tomando el DAI. El DAI sirve para enviar también mensajes. Y lo que hace es llegar hasta ahí el proceso y trunca todo el proceso que sigue. No está mandando el error. Bueno, lo vamos a dejar así ahorita. Vamos a ver por qué no muestra el error. Aquí me debería de decir algo más o menos como que la llave primaria, no sé qué, estoy intentando meter un registro duplicado, pero no me lo está dando. Voy a ver por qué no me lo da. No está funcionando esto de MySQL Connect Error. Vamos a dejarlo por el momento como lo teníamos. Vamos a decir error en la conexión y lo vamos a dejar con un eco. Hemos hecho las cosas ahorita, el proceso que hemos hecho lo hemos hecho de manera ideal, lo hemos hecho utilizando constantes. Significa que cada vez que yo quiera insertar un registro, tengo que venir a la línea del insert, modificar todos sus datos, y pues hacer todos los cambios, guardar acá y luego volver a actualizar aquí. Y ahí tenemos un error, dice, en la línea 16 y aquí está. Hemos dejado un paréntesis de más. Entonces, si yo quisiera estar insertando datos, tengo que estar modificándolos en la parte de acá arriba. Esto en la vida real obviamente no funciona así. ¿De dónde creen que voy a tomar todos estos datos que yo le estoy mandando como
que los estoy escribiendo directamente acá dentro de paréntesis. Estos son constantes, significa que cada vez que haga un registro tengo que eliminar todo esto, modificarlo y pues. ¿De dónde en la vida real creen que salen estos datos? ¿De dónde creen que se toman en la vida real, en un sistema real? ¿De dónde creen que se toman estos datos? ¿Alguien tiene una De un idea? formulario. De un formulario, exacto. Así como lo que hemos venido haciendo, que yo recojo los datos de un formulario, los valido, después que ya les he validado, ahora los uso esos datos como parámetros en esta línea y esta línea es la que pasa acá y es la que se ejecuta. Por eso es que veníamos formulario, luego validaciones y si pasa por todos los filtros habidos y por haber, pues yo ejecuto todo esto. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. No me voy a meter al formulario porque me llevaría mucho tiempo. No sé si tengo algún formulario ahí. Pero ya vimos cómo pasar datos del formulario y agarrarlos en variables. Eso ya todo el mundo lo sabe hacer. Entonces yo lo que voy a hacer por acá es agregar una variable que se llame NIE. Voy a tener también una variable que se llame nombre. Voy a usar también una variable que se llame teléfono. Voy a necesitar también una variable que se llame grado y voy a necesitar una variable que se llame fecha. ¿De dónde voy a agarrar datos para llenar estas variables? Esas variables van a venir, como lo dijo Arnulfo, de un formulario. Entonces NIE va a ser igual a POS y el nombre de la caja. No tengo un formulario, lo voy a agregar directamente. Voy a decir que el NIE de esta persona es 555, que el nombre es Arnulfo Hernández, que su teléfono es, vamos a inventar, que su grado es 3DS y que su fecha de nacimiento es el 2000 del 01 del 01. Listo, ya tengo estos datos que yo agarré de un formulario, entonces yo ya no necesito todo esto. Ahora necesito mandarle como variable, como parámetros la variable que tengo llamada NIE. También tengo una variable llamada nombre. Tengo también una variable llamada teléfono. Tengo una variable llamada grado y tengo una variable llamada fecha. Ahora sí todo esto va a ir cambiando. Depende de lo que yo vaya agarrando del formulario. Ya no va a ser algo estático. Entonces, esa es la manera correcta de mandarlos. Aquí probablemente me genere un error. Voy a correr esto y me generó un error. Cuando son datos del tipo varchar, recuérdense que tenemos que tener muy en cuenta también los tipos de datos de la base de datos o de la tabla. Vean, el NIE es un entero, el nombre es un varchar, bueno, todos son varchar y al final tenemos un day. Cuando es un tipo varchar el que yo quiero enviar, aunque esté en una variable, esa variable debe de ir entre comillas simple. El NIE, como es un entero, no la lleva. El nombre sí, porque es un varchar. Teléfono también debe de llevarla. Grado es un varchar. Y fecha es un day, pero hay que mandarlo como varchar, con las flechitas, con la comilla, perdón. Guardo, actualizo y veamos si esto corre ahora. Y hoy me dice registro guardado exitosamente. El NIE es 555, Arnulfo Hernández. Dice, vamos a hacer una actualización. Y el registro debe de estar ya dentro de la base de datos. 555, acá está, Arnulfo Hernández y pertenece al 3DS. Listo. Eso es todo lo que yo necesito para enlazar la base de datos. Necesito datos como parámetros que van a ser ejecutados contra la base de datos. Necesito una conexión y necesito el código, lo que va a hacer el proceso. En los sistemas, ya en la vida real,
Generalmente lo que hacemos es agregar la conexión en un archivo, tener la conexión en un solo archivo y agregar o llamar ese archivo en las páginas que sean necesarias. Digamos que este sistema que estamos haciendo está compuesto por 50 páginas. Significa que probablemente las 50 páginas tengan que conectarse a la base de datos. Por lo tanto, yo voy a tener que estar repitiendo 50 veces esto, agregando la conexión a una variable y ver si hay conexión o no. Lo ideal es agregar la conexión en un archivo solo y que este archivo me devuelva si hay conexión o no hay conexión. Y cada vez que yo tenga la necesidad de utilizar conexión, simplemente llamo al archivo desde mi archivo, desde mi página PHP, lo llamo para no estar repitiendo todo este proceso. Vamos a dejar pendiente eso para la próxima clase, cómo hacer uso de un archivo PHP en otro archivo PHP. Yo puedo tener un archivo aparte y puedo usarlo en otro, aunque no vea el código, y puedo tener acceso a todas sus funciones, sus variables, a todo el contenido de otro archivo simplemente con incluirlo dentro de mi archivo. Me quedo hasta acá, solamente les voy a publicar un pequeño problema ahí en Classroom de otro ratito para que lo trabajen ustedes para el día lunes. No sé si hay alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahorita con respecto a la conexión de PHP MySQL. Profe, no tiene que ver con en sí esta clase, pero, o sea, ¿qué son los triggers o los disparadores, profe? Nunca me quedó claro. Los triggers, la traducción, pues son disparadores, como usted lo acaba de decir. Los disparadores se ejecutan automáticamente, se ejecutan automáticamente y son programados a tablas. Le pongo un ejemplo. En un banco, el cajero realiza transacciones. De repente puede ser que hubo algún error en alguna transacción de un cliente. El cliente se queja. Con el trigger yo puedo hacer, bueno, dejemos eso que el cliente se queja todavía. Con el trigger yo puedo hacer que cuando el cajero guarde un dato del cliente, se ejecute un trigger. Por ejemplo, digamos que hay una tabla que se llama transacciones y hay otra tabla que se llame usuarios. Cuando yo inserte un registro en la tabla transacciones, yo puedo hacer o puedo disparar automáticamente que se inserte también un registro en la tabla transacciones. ¿Qué va a guardar en la tabla transacciones? Bueno, ahí va a depender de lo que tenga programado. Pero yo pudiese hacer que ahí se guarde la hora, a quién se le hizo la transacción y quién la hizo. Cuando yo me logueo en el sistema, cuando yo inicio sesión, pues cada cajero tiene un usuario. Entonces yo puedo hacer que se registre ese usuario en la tabla ¿cómo dijimos que cómo le pusimos a la tabla? Dijimos usuarios. Yo puedo hacer que se registre un registro, valga la redundancia, en la tabla usuarios. Pero que se registre siempre cuando se registre un dato en transacción, es decir, cuando haya un registro en transacciones, se dispara el trigger y también va a haber un registro en la tabla usuarios. El cajero no se da cuenta de eso, es decir, esos triggers son automáticos. Yo no me doy cuenta cuando se ejecutan. ¿Para qué me puede servir? Me puede servir para una auditoría. Yo voy a revisar esa tabla y veo quién le hizo la transacción al cliente. El cajero no se da cuenta. Los triggers son bastante usados para ese tipo de trabajos, para auditorías. Entonces son procesos que se ejecutan cuando se ejecuta algo en una tabla. Siempre están asociados en una tabla. Pudiese ser también que yo le asocie un trigger de eliminación, es decir, cuando el cajero elimine, por ejemplo, un usuario de la tabla
o una transacción de la tabla transacciones, yo puedo hacer que cuando se elimine, se dispare un trigger. Y ese trigger va a ser lo que yo le tenga programado. Entonces, pero básicamente un trigger es una porción de código que se ejecuta cuando le asociamos una tabla y podemos asociarle cuando se elimina, cuando se actualiza, cuando se inserta. En esos tres casos yo puedo asociar un trigger a una tabla. Y repito, se usa bastante para lo que son las auditorías. Siempre los sistemas bastante reales, bancos, qué sé yo, pero sistemas bastante reales y muy delicados, tienen asociado este tipo de cosas. El cajero nunca se da cuenta de todo esto. Por eso es que pasan muchas cosas a veces que el cajero cree que nadie lo está viendo, nadie sabe lo que está haciendo y de repente, que por decir algo, por decir un pequeño ejemplo, me voy a hacer una transacción a mi cuenta. De repente vemos al final del día que se cuenta, vemos que no han salido las cuentas como debe ser. Hagámosle una auditoría a la tabla X. Claro, los administradores de bases de datos saben todo eso. Entonces, ¿qué dicen? Hagámosle una auditoría a la tabla X. Ahí está guardado qué usuario generó qué transacción. Se van a la tabla, hacen la auditoría a la tabla y ahí se dan cuenta quién ejecutó qué transacción, a qué hora y cuánto fue el monto. Esos son los triggers, son disparadores, son cuestiones que se dan automáticamente asociadas a otra tabla cuando se inserta, cuando se elimina o cuando se actualiza un dato. Van pegados a una tabla. Lo vamos a ver Y eso lo, en administración de base de datos. Llevamos un módulo más adelante. Ahí podríamos verlo. entonces, por ejemplo, como hacer un doble proceso, si lleva un proceso, que ese se dispare para hacer otro proceso. Exacto. Yo le Ah, asocio, ok. repito, solo se pueden disparar cuando se inserta, se actualiza o se elimina algo en una tabla. Entonces yo puedo decir, cuando se haga un registro en la tabla estudiantes, dispare este trigger. ¿Qué va a hacer ese trigger? Pues va a hacer lo que tenga programado. De repente, quién hizo el registro, a qué horas lo hizo, desde qué computadora lo hizo, si es posible, hasta eso puedo capturar desde qué computadora lo hizo. Eso es un trigger, algo que no se ve. O sea, el trigger no se ve, no le aparece a uno un mensaje diciéndole que nos ha creado qué, o que o que te estamos controlando, o algo así. Pero básicamente los triggers se utilizan mucho para eso, para hacer procesos ocultos que en algún momento pueden servir. Imagínese un banco, se pierde $1.000.000. Yo perfectamente me puedo ir a la tabla que el administrador de base de datos sabe todo eso, conoce dónde, qué tabla me lleva el registro de esta, qué tabla no sé, o sea, ya sabe el administrador de base de datos a qué tabla se va a redirigir o a dirigir para ver dónde está el meollo del asunto, dónde está o quién se robó ese $1.000.000. Fíjense que les voy a comentar, la clase, ya ahí terminamos, les voy a comentar un caso así que yo conocí. Yo tenía una amiga que trabajaba en el Banco Cuscatlán. Dentro de los bancos hay muchos gerentes, o sea, no es un solo gerente. Cada gerente tiene a su cargo, por decir algo, 5 personas, 10 personas. Ella, mi amiga, el gerente, el jefe de ella, tenía 5 personas a cargo de él. O sea, el gerente, el jefe, tenía 5 personas a cargo de él. Resulta, bueno, yo dejé de verla más o menos por 6 meses. Luego me la encuentro un día. No éramos tan amigos, pero sí la conocía, no éramos tan amigos. Más o menos me la encuentro 6 meses después y me dice que ya no estaba trabajando en el banco. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Estoy trabajando en una caja de crédito. Me dice, ¿y qué pasó? Ya me comenzó a contar. El chamaco, el jefe, el gerente, se había robado no sé cuántos miles de dólares, parece que eran como $35.000. Lo que hizo el chamaco fue que se hizo una transacción, se la hizo desde la computadora de él, se hizo una transacción a su cuenta, creyendo uno a veces que cae en la ingenuidad, tranquilo, nadie me ve, es mi computadora, aquí no pasa nada, tranquilo. Resulta que descubrieron dónde estaba el error, dónde estaba el problema, qué había pasado con ese dinero.
La cuestión es que al final resultaron afectados hasta las 5 personas que él tenía a cargo, porque creyeron que ellos tenían algo que ver con esto. Entonces al final descubrieron con la auditoría desde qué máquina había sido hecha la transacción, la hora que había sido hecha la transacción, el monto y qué usuario había hecho la transacción. Resulta que el chamaco, pues obviamente se fue, el chamaco ya no regresó. ¿Dónde estará a estas alturas? ¿Quién sabe? Las 5 personas que tenía a cargo, lastimosamente las corrieron, estuvieron en vías de investigación también porque creyeron que a lo mejor tenían algo que ver. Las 5 personas pues no tenían nada que ver, no sabían ni qué pasaba, desgraciadamente no las restituyeron, las echaron, no las restituyeron, pero lo que quiero llegar es que sin ningún problema ellos llegaron al fondo del asunto. Se fueron a una tabla, me imagino, yo no sé, deben de ser grandes máster las personas que administran esas grandes bases de datos de un banco, deben de ser, no, pues no son personas sencillas, me imagino. Simplemente hicieron una auditoría y ahí se dieron cuenta quién había sido, la hora que había sido, cuánto había sido el monto y desde qué computadora había sido hecho la transacción. Todo eso se hace con disparadores. Son muy, pero muy utilizados los disparadores en sistemas muy complejos, en sistemas reales muy complejos, donde yo necesito un control bastante fuerte. Entonces, eso es un trigger, es un disparador. Repito, llevamos un módulo más adelante que es el módulo de administración de base de datos. Ahí vamos a tocar un poco ese tema para que lo conozcamos. De verdad, la base de datos es un mundo exageradamente amplio, es un mundo grande y es muy bonito. De verdad, es un mundo de la informática bastante grande, pero también es muy bonito. Bastante bien pagado en el área laboral. Muy bien pagado si usted se consigue trabajo en una empresa como administrador de base de datos en una buena empresa. Yo le aseguro que estamos hablando de un salario de $1,500, $2,000. Repito, depende de la empresa también. Así va a ser su salario. Es muy bien pagado. Único detalle que tiene este trabajo de administrador de base de datos es que usted no tiene vida social, usted no tiene vacaciones. Tenía un ingeniero que hacía chiste y decía, yo cuando voy a la playa, decía, me amarro el teléfono en la mano y ahí ando, decía, dentro del agua y con la mano levantada con el teléfono porque no sé a qué horas me van a llamar, decía. Y es cierto, problemas con la base de datos al administrador. 2 de la mañana, 3 de la mañana, día domingo, día festivo. Ese es el problema de los administradores. ¿Se gana bien? Sí, se gana súper bien, pero hay que acostumbrarse a esa vida. No hay vacaciones, no hay días festivos, no hay hora de dormir muchas veces, a veces a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ingeniero se cayó el sistema, ¿qué pasa? No se conecta y es un gran rollo, pero es bonito y se gana bien. Siempre y cuando uno tenga suerte de encontrar una buena empresa también. Así que yo me quedo hasta acá. Nos quedamos ahí con la inquietud de los triggers para el módulo de administración de base de datos. Si no hay ninguna otra pregunta, pues me quedo hasta acá y buen provecho y gracias a los que se conectaron. O si hay alguna otra duda, pregunta, pues con confianza, abra su micrófono. Bueno, si no, pues gracias y nos